Ponerla aquí. Muchas gracias, Dairo. Bien, les decía entonces que bueno, ahí está la introducción a cada uno de estos momentos, digámoslo así. Y vamos a tener desde la historia de las ideas rápidamente un asomo a esto. Espero que nos dé el tiempo porque es bastante contenido. La clase de hoy entonces también es magistral. Voy a subirles o enviarles por WhatsApp, tal vez no lo suba al Moodle, sino lo envíe por WhatsApp, un libro que se llama He visto la humillación de mi pueblo, de Hans de Witt, que da cuenta, digamos, es un comentario de los primeros capítulos del Génesis o del Génesis en general. Vamos a leer unos capítulos puntuales de ahí, nos vamos a acercar a ellos para nuestra conversación del próximo encuentro, al que es muy importante que lleguemos informados, que lleguemos leídos, porque la idea es que sea una conversación, pues, bastante importante. ¿Listo? David me dice, profe, ¿puede darnos el link para descargar este libro? En el Moodle no deja. ¿Cuál libro? ¿El del Moodle o el que les estoy hablando de Hunting with David? ¿De qué libro me hablas? Profe, de este que estamos viendo en la clase, estoy tratando de descargarlo y no, como Ah, que no no hay está link de dejando. descarga. No está dejando en el Moodle. Bueno, es que ese libro igual lo estoy construyendo. Déjame y al final, cuando lo termine de construir todo, yo se los envío. Les envío mi escrito. ¿Está bien? Ok, Para que y bueno, y este que menciona también. ese se los envío por el grupo de WhatsApp. Vamos a ver si lo subo o lo envío por el libro de WhatsApp, pero entonces necesito decirles cuáles son las lecturas que van a hacer. Mañana les envío ese libro en la mañana o ahora en la noche. ¿Listo? Para que se acerquen a él y lleguemos con él leído. Ludwig dice que sí se puede, ya luego le explicas a David cómo descargarlo, ¿sí? El de Moodle. Bien, eh, concepciones antropológicas, antropología en la historia. Vamos a estudiar entonces las diferentes concepciones antropológicas desde los mitos antiguos, ¿cierto? Sumerios y acádicos, griegos, indios. Eh, Voy a ponerles en el Moodle un video, si no alcanzamos a verlo aquí, sobre los mitos también latinoamericanos, el Popol Vuh, y los colombianos, de pronto alguno de los chipchas o de los muiscas, que también hay una mitología de la creación nuestra, de nuestros, digamos, primigenios, de nuestros primeros creadores de cultura y de nuestras comunidades antes de la conquista, podríamos decir. Mm, y bueno, vamos a trabajar ahí. Entonces, comencemos un poquito con esto de los mitos sumerios y acádicos. En la presentación que están viendo, tenemos el de Enki Nimá, el de Atarsis, el Enuma Elish, que es al que quiero que le presten, bueno, a todos quiero que le presten atención, pero Enuma Elish es un mito clave para ponerlo en conversación con el texto del Génesis, porque Génesis, capítulo 1 al 4 tal vez, eh, es como una respuesta, es como una protesta y una respuesta al mito del Enuma Elish, que es el mito más sólido junto al de Atrahasis y Gilgamesh, que han configurado, digamos, el pensamiento mesopotámico de su momento, y al que Israel responde a partir de la escritura del Génesis, en clave de liberación también, a partir de la experiencia del Éxodo. De eso vamos a hablar profundamente el próximo encuentro. El mito sumerio de Enki y Nimahap. Aquí tenemos una breve reseña, pero lo que dice el mito es que hay una diosa, que es la diosa madre, que se llama Nammu, y esta diosa madre Nammu le pide a Enki, que es su hijo, que prepare el modelo del hombre, es decir, hazte un modelo del hombre, y Enki hace un modelo, un pedazo de arcilla, ¿cierto? Eh, para entregarlo nuevamente a su madre, Nammu. El mito dice entonces que el hombre fue creado para sustituir a los dioses en el trabajo. Es interesante comenzar a pensar entonces en esa categoría de hombre, en esa categoría antropológica, porque estamos leyendo y haciendo esto en clave antropológica, del por qué, o sea, del qué es el hombre. Y si lo pensamos desde el mito de Enki Nimá,
lo que diríamos es que el hombre entonces es un ser creado para trabajar y básicamente para trabajar en lugar de los dioses, es decir, para liberar a los dioses de su trabajo. Pero entonces el hombre es un ser que trabaja y digamos que el hombre, su esencia entonces, según el mito sumerio de Enki-Nimaj, perdón, sería el trabajo. Luego entonces está el mito babilónico de Atrasis. ¿Cuántos de ustedes habían leído ya estos mitos o los conocían? Cuéntenme, si los leían, los conocían, sabían de ellos, o esto es nuevo para ustedes. Profe, cuando vimos Torah, los estuvimos viendo así por encimito un poco. Ah, ok, ok. Entonces ya ustedes saben un poquito de eso. Igual aquí los vamos a ver por encima para poder construir el diálogo. El de Atrasis, básicamente hay Los los del tercer semestre, nosotros no. Primer Ah, ok. semestre no hemos visto Los Torah. de primer semestre están encontrando hasta ahora con este, sí, porque no han visto Pentateuco, no han visto No, no, tampoco introducción a la Biblia. nada, Ahí se los nada. encuentran. Ni a filosofía tampoco. Ajá, sí, no tienen tampoco la introducción a la Nada de filosofía. eso. Bueno, Nada. ya casi los van a ver y van a llegar informados, que eso también va a ser muy bueno, ¿no? Porque cuando se encuentren Ok, con la introducción a la Biblia, pues se van a encontrar con algunos planteamientos que yo voy a hacer, que espero que no sean tan polémicos para ustedes, pero pueden serlo. Y pues si lo son, chévere para que dialoguemos, ¿cierto? Dice este mito, voy a leerlo textualmente, el de Atrahasis, que Ea, que es Enki, otro Enki, aquí usted va a encontrar conversación como entre los dioses, entre los mitos, unos surgen de los otros, se construyen paralelamente y todo el tema, que él abrió su boca y dirigió la palabra a los grandes dioses. En el primero, en el séptimo y en el decimoquinto día del mes, quiero preparar un baño purificador, dijo Ea. Que uno de los dioses sea matado, escuchen esto, y todos los dioses se purifiquen con la inmersión, es decir, en su sangre. Junto a la carne y a la sangre de aquel dios, la diosa Nintu mezclará la arcilla. El dios y el hombre entonces serán mezclados juntos en la arcilla. Y en los días sucesivos podemos oír nosotros el ruido del tambor mediante la carne del dios exista en el hombre un edimú. Ojo que ese concepto de edimú sería entonces la parte espiritual. Entonces el hombre, según el mito de Atrahasis, está compuesto de una parte material, que es arcilla, que es barro. Den en cuenta que eso es concomitante, digamos, se articula perfectamente con el mito de Enki también, pero también con el relato del Génesis, ¿cierto? Que Dios tomó barro y formó al hombre. Bueno, aquí está diciendo que es arcilla, y que de la sangre y la carne de ese Dios, entonces se le da un elemento espiritual al hombre, que es el Edimú, el Edimú. Y ese Edimú entonces está constituido por esas partes del Dios. Y que el hombre viviente no puede olvidar que existe en él ese espíritu, ese espíritu. Según el mito, entonces el hombre está compuesto de estas tres partes, pero también el hombre es un ser cuyo espíritu, digamos, su parte espiritual, es lo que le da sobre su supervivencia y es lo que le permite la vida, pero también es lo que le permite entonces a esa parte la inmortalidad, no a la parte material. Entonces ahí está también ese elemento, comienza a aparecer ese elemento de la inmortalidad, pero hay otro elemento interesante que aparece en este mito y es como esa esencia de Dios, como esa parte de Dios en él. Lo que dice el relato de Génesis es si Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí lo que nos está diciendo este mito es que ese elemento espiritual que tiene el hombre, según el mito de Atrahasis, es por la carne y la sangre de un Dios. Sin embargo, eso nos lleva a pensar un poquito, no sé si a ustedes también, a pensar un poquito en los relatos de los evangelios, ¿no? Cuando nos hablan los evangelios de la carne y la sangre de Cristo para la nueva vida también del ser humano, lo cual constantemente y una y otra vez recordamos en la cena del Señor. Muy bien. Enuma Elish, es el mito acadio de Enuma Elish, es tal vez uno de los más fuertes, ¿sí? De los más fuertes, y tiene algunas semejanzas también con el mito precedente. Este lo van a leer más completo, muy completo, en el libro que les voy a compartir de Hans de Witt, pero hay un libro que se llama Los mitos de la creación,
Ese libro no lo he conseguido, si lo consigo en PDF se los envío, pero recomiendo la lectura de ese libro para comprender. O sea, todo aquel que esté interesado en los estudios bíblicos debe conocer los mitos mesopotámicos, porque los mitos mesopotámicos, sobre todo en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Génesis, tienen mucha conversación con los relatos del Génesis. Este mito dice que hubo una batalla entre los dioses. O sea, entonces hay dos dioses primigenios, o dos dioses primeros, y esos dioses primigenios o primeros, se da una batalla entre, perdón, ellos son los creadores. Uno es espíritu, uno es el símbolo de las aguas saladas y el otro de las aguas dulces. Uno es masculino, el otro es femenino. Una es Tiamat, que también es la diosa del caos, pero también la de las aguas dulces. Y ellos tienen varios hijos. Y esos hijos tienen otros hijos. Y uno de los nietos de ellos se llama Marduk. Marduk. Y Marduk, que está aquí representado, Marduk es el dios de dioses, digámoslo así, el rey dios de la mitología babilonia, y es el dios, digamos, uno de los grandes dioses babilonios. Y sumerios y de toda esta región mesopotámica, uno de los más emblemáticos y relevantes. Se da una guerra entre, primero matan al dios primigenio, pero luego matan al dios primigenio porque los dioses pequeños, los dioses jóvenes hacen mucho ruido y molesta a los dioses antiguos. El ruido de los dioses jóvenes molesta a los dioses antiguos. Entonces los dioses antiguos dicen, bueno, hay que matar a los dioses jóvenes para que nosotros podamos descansar. El papá de Marduk, que también se llama Ea, pelea contra su padre y lo mata. Amnuk, creo que es el nombre de ese dios primigenio, si no me traiciona la memoria. Luego de que lo mata, entonces se establecen ellos, digamos, como en el reino. Y Tiamat, perdón, que es la diosa primigenia, sigue, toma una nueva pareja, que es Kingu. Pero sigue pues como la bulla de los dioses, sigue como el ruido de los dioses, sigue una situación con los dioses compleja y le piden a Tiamat que los mate. Tiamat crea una horda de monstruos para matar a los dioses. Los dioses quieren enfrentar a Tiamat, pero Tiamat es una diosa muy poderosa y ninguno se atreve. Se lo piden a varios, pero ninguno se atreve hasta que Ea, padre de Marduk, convence a Marduk de que pelee y Marduk le dice, yo peleo con Tiamat, pero si venzo, si gano esa batalla, entonces yo seré nombrado el rey de los dioses. Todos los dioses jóvenes están de acuerdo con eso, Marduk sale a la pelea y después de la batalla entre los dioses, Marduk obtiene la victoria sobre Tiamat, ¿verdad? Él vence a Tiamat. Pero Kingu, que es el primer general y amante de Tiamat, recibe un castigo. Es apresado y es castigado. Y en su castigo de rebelión es asesinado y con su sangre, Ea, padre de Marduk, crea la humanidad. Entonces Kingu ocupa el rol divino del chivo expiatorio y su muerte tiene dos sentidos. Libera a los otros dioses de la culpa, por cuanto se asociaron con el tema, y permite la creación, ojo esto, de los siervos. Y esos siervos son los hombres. Entonces, de este modo, los hombres asumen la culpa cometida por los dioses y el castigo que merecían los dioses. Interesante, interesante, porque el castigo de los dioses recae entonces ahora sobre la humanidad. Entonces, la humanidad es una humanidad. El concepto antropológico aquí es que la humanidad siempre va a cargar con el lastre de la culpa y el castigo. Y el hombre, por su naturaleza, perpetúa de este modo siempre la culpa y el sacrificio de Kingu. Es interesante este mito, porque también dice este mito que los dioses jóvenes, entonces están los dioses primigenios, luego hay una segunda escuela de dioses y hay una tercera escuela de dioses. Y esos dioses jóvenes tenían que hacer las labores, pero igual que en el mito anterior, esos dioses jóvenes no quieren trabajar, están cansados de los trabajos, no quieren seguir trabajando. Y la creación del hombre entonces está propuesta para que sean ellos los que reemplazan en su trabajo a los dioses. Entonces en el mito de Numa Elish, no solo los hombres son fruto de culpa y castigo, son fruto de rebelión, sino que también son creados siervos de los dioses para reemplazar a los dioses en sus trabajos. ¿Vale? Bien.
Ese mito lo vamos a entrar más en carrera, más en detalles con él, y vamos a ponerlo mucho en diálogo. Vamos a ponerlo mucho en diálogo con el relato de Génesis. Eso va a ser bastante interesante. Vamos a mirar varias ópticas de eso. Desde el libro que van a tener y otro de Alberto Dimingo, que tengo aquí, se los voy a mostrar, de Alberto Dimingo, que se llama La Biblia de principio a fin, el cual también nos presenta algunos relatos interesantes con relación a esto. Y lo vamos a poner en conversación con otros dos libros. Este que es una interpretación de la Biblia desde un acercamiento antropológico, es un libro de sociedades bíblicas, ¿no? Y este que es Cómo leer el Génesis. Este de pronto en PDF se los puedo enviar, este último. Bien, vamos al mito de Gilgamesh, que es otro de los mitos relevantes, digamos, de los mitos mesopotámicos que han permanecido en el tiempo. La categoría antropológica aquí es que el hombre participa de un elemento espiritual, que es el Ilú, pero no obstante, tiene una condición de mortal. Sin embargo, Gilgamesh, que no es un dios, sino un hombre, ha logrado la inmortalidad, ¿sí? Perdón, Urnapistín, que es un hombre, no un dios, ha logrado la inmortalidad, y entonces Gilgamesh quiere preguntarle a este hombre cómo es que ha logrado la inmortalidad. No obstante, la inmortalidad de él es un regalo de los dioses. Entonces no tiene respuesta de cómo logró la inmortalidad. Y Gilgamesh entonces simplemente tiene que quedarse pues con la duda, ¿cierto? Con la incertidumbre de la posibilidad de su propia mortalidad y la no respuesta del logro de la inmortalidad de Urnapistín. Aquí lo importante, lo clave es entender que la separación entre los dioses y los hombres consiste sobre todo en su diferente condición de mortales e inmortales. Los dioses inmortales, los hombres mortales. ¿Sí? Vuelve y aparece la categoría entonces de la mortalidad del hombre, que siempre entonces va a pensarse como una categoría inferior a la de los dioses, ¿cierto? A la de los dioses. Muy bien. El mito de Adapa. El mito de Adapa, que no está aquí, ¿cierto? No lo tenemos aquí, aquí ya saltamos a Grecia y a India, pero permítame contarles rápidamente el mito de Adapa, y básicamente es lo mismo que el de Gilgamesh. Es la concepción de que el hombre es un hombre limitado, de que la naturaleza humana es limitada y de que el hombre es un ser mortal. Eso está como en la línea, como lo ponemos en el libro de Moodle, como en la línea de la construcción de la mitología mesopotámica, de los mitos sumerios y acádicos. Entonces, el hombre es un ser inmortal, el hombre es un ser creado para el servicio de los dioses, el hombre es un ser creado para purgar también el castigo de los dioses, el hombre es un ser creado en un contexto de violencia. Si ustedes revisan la mayoría de estos mitos, casi siempre está la sangre, está la muerte, está la guerra de por medio, sobre todo en el mito del Enuma Elish. Ahora, decimos en el libro de Moodle que esta construcción mitológica crea unas prácticas de vida, y a eso es a lo que quiere responder el relato bíblico. Todavía no les voy a decir los mitos de la creación de Génesis, sino el relato bíblico, para que ustedes cuando lean eso entonces peleen con esa concepción mitológica. A eso es a lo que va a responder el Génesis, los israelitas, ¿cierto? Los hebreos, mejor. Es a lo que van a responder, es contra lo que van a protestar. Y van a construir un discurso distinto de la creación, no en clave de violencia, porque todos estos mitos están construidos en una ruta de violencia. Cuando el mito está construido en una ruta de violencia, en un discurso de violencia, lo que va a configurar es unas prácticas violentas, lo que va a configurar es un modo de vida violento, porque toda antropología, digamos, o todo mito de creación del hombre va a constituir una ética y una política, ¿cierto? Es decir, va a constituir un modo de ser, un modo de actuar, una ética y un modo de gobernar, una política, ¿verdad? Entonces, si el mito fundacional es un mito de violencia, de guerra, de usurpación, de matar a los padres para ponerse en el trono, de guerras, de destrucción, por ejemplo, en el mito de Enuma Elish, Tamar es destruida por pedazos y de las partes de Tamar se crea el mundo. De las
de las babas de Tamar, entonces los mares y bueno, los cielos, y hay toda una construcción ahí bastante interesante, pero lo que hay detrás de ese discurso mitológico es también una sociología, es también una cultura mejor, ¿verdad? Y esa cultura entonces va a desprender de una cultura violenta. Eso nos permite también entender por qué Babilonia, por ejemplo, por qué los asirios y los babilonios eran violentos, porque esa era su construcción, porque esa era su construcción mitológica, y eso deviene entonces en una ética, y esa ética es aquí en la lucha del más fuerte, y el más fuerte es el que se impone, y el más fuerte es el que gobierna, y gobierna desde la fuerza, y gobierna desde la violencia. Entonces no hay ningún problema, pero ningún problema en someter a los otros, en lastimar a los otros, en asesinar a los otros, en desplazar a los otros. Habría que preguntarnos hoy, y esto para empezar a problematizar todo este asunto, cuál sería entonces la concepción que están usando hoy los israelitas, los de hoy, ¿cierto? A partir del nacimiento de la nación israelí, frente a lo que está pasando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza y Cisjordania. A partir de dónde se están construyendo todos esos discursos y todas esas prácticas, ¿verdad? Ese será un tema de conversación en un momento del curso. Nos vamos a meter un poquito, no de lleno en eso, pero vamos a generar ahí debate, y sé que eso nos va a generar debate, porque hay toda una concepción sionista y toda una construcción teológica occidental, y nosotros somos sur de Occidente, entonces somos Occidente, en la que nosotros también tomamos parte, para bien o para mal, en todo ese genocidio, podría decir yo, todo ese apartheid que se está dando en Palestina. Por ahí decía el presidente Maduro que Jesús era palestino, ¿cierto? ¿Será que sí o será que no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Era palestino el hombre o no? ¿A dónde quedaba Belén? Bien, voy al mito Veda. En los Vedas hay un sacrificio también, el de Purusu, y ese sacrificio de Purusu crea un elemento que se llama el Atman, que básicamente es el alma, y esa alma es el principio de inmortalidad. Purusa, que es el hombre, es al mismo tiempo totalidad cósmica y ser andrógino, o sea, hombre. Entonces es como Dios y hombre, es una cosa ahí bastante interesante. Los dioses sacrifican al hombre, a ese Purusa, y de las partes de su cuerpo también crean el mundo, pero ojo, también crean las clases sociales. Sería interesante profundizar en el mito, a ver cuáles partes del cuerpo fueron clase social alta y cuáles partes del cuerpo serían clase social baja. El sacrificio entonces crea un ser espiritual e indestructible, el Atman. El Atman es el mismo Brahman o Brahma, que es el todo. Ustedes saben que la religión de la India, ¿cierto? El hinduismo, o las religiones de la India, hinduismo, budismo, otras, son panteístas, ¿no? Y ese panteísmo lo que significa es que Dios es todo es Dios, ¿verdad? Entonces, no es la omnipresencia que nosotros entendemos desde nuestra teología de los atributos, de nuestra teología del ser de Dios, sino que es panteísmo, es Dios es todo es Dios. Entonces, Dios no solo está en todas partes, sino que es en esencia todo. Y eso pues está dentro de la construcción de este mito, en el sentido de que el Atman es Brahma, y eso es todo. ¿Está bien? El puruso, entonces el puruso de oro en el corazón del hombre es como un grano de arroz que está ahí, que hace que Dios, de alguna manera, esté en él, que Dios esté en él. Ustedes saben también que dentro de la religión de la India se ha construido un concepto de salvación, pues, distinto al concepto de salvación occidental y cristiano también. Y hablan mucho de una cosa que ellos llaman el nirvana, ¿cierto? Entonces sus doctrinas de salvación están ancladas en que el hombre debe ser liberado del dolor de la vida, como lo decimos aquí, y alcanzar la unión con el nirvana, que básicamente en el nirvana es donde el hombre se une con Dios, se hace uno con Dios. Es decir, como que vuelve a ese estado, a estar con el Brahma en una unidad plena, completa, libre del dolor y libre del sufrimiento. Y eso básicamente está pues muy anclado, sobre todo en el budismo, sobre todo en el budismo. El budismo
trabaja hacia allá y todos esos discursos entonces del Dalai Lama y toda esta cuestión, es buscando cada día la liberación del dolor del hombre, en tanto que hombre, porque ser hombre entonces en un cuerpo material le suscribe al dolor, le suscribe a las realidades materiales, y la idea es liberarse de eso, y al liberarse de eso entonces experimentar la plenitud, y la plenitud es esa unión con el Brahma en la experiencia del Nirvana. Muy bien, vamos a Grecia. Básicamente, en los mitos griegos, porque no es un mito griego, sino varios mitos griegos, pero uno, el más sólido, el más fuerte, ustedes lo conocen, es el de los dioses del Olimpo, ¿cierto? Zeus a la cabeza. Pero ahí también hay una lógica de violencia. En los mitos griegos también son mitos anclados en la violencia, que producen una cultura violenta, que tienen una lógica de violencia, que deviene en una ética y deviene también entonces en una política. El carácter fundamental del hombre, según la religión del Olimpo u olímpica, y de los textos épicos y poéticos, es el de ser mortal. O sea, el hombre es un ser mortal, ¿cierto? El hombre es un ser mortal. Sin embargo, también en los mitos griegos, nosotros vamos a encontrar unos elementos curiosos. Hay un hombre que como que obtiene la inmortalidad. Ustedes han visto las películas y han escuchado las historias de un hombre llamado Hércules, que se parece mucho al Sansón de la Biblia, ¿no? Ese Hércules se parece mucho al Sansón de la Biblia. Habría que pensar si Sansón es un personaje mitológico o es un personaje literal, ¿no? Eso quedaría para la discusión dentro de 8 días si queremos traer eso un poquito a la mesa. Y ese Hércules sí ha logrado la inmortalidad. Hera le ha dado la inmortalidad por enemistad con Zeus, pero a pesar de que Hércules es el hombre inmortal, su alma vaga constantemente en las sombras de la ultratumba, ¿sí? Entonces no tiene una plenitud como la de los dioses. Gana la inmortalidad, pero no tiene la plenitud de los dioses. Como en Gilgamesh, la mortalidad es el elemento distintivo principal entre los hombres y los dioses. Y por eso, en la mitología griega, los hombres se llaman o se conocen como los mortales. No pueden producirse la inmortalidad por ningún medio a su disposición. No pueden lograr ser inmortales. No pueden obtener la inmortalidad. Los cultos y las religiones mistéricas de Grecia dan la idea de que el alma del hombre es su principio espiritual y divino. Puede sobrevivir más allá y alcanzar verdadera vida, una vida liberada de los límites del cuerpo y de la materia, y que puede llegar a acercarse a la divinidad. O sea, que surge ahí en esa mitología griega, pero también lo vimos en la mesopotámica, ese elemento de la inmortalidad del alma, que también está en nosotros, ¿no? Como la inmortalidad del alma. Recuerde que cuando nosotros hablamos, muchas veces predicamos, los que son evangelistas, aquí que hay varios, decimos es que hay que predicar para la salvación de las almas, o para la salvación del alma. El mismo texto, creo que es Proverbios, que dice, el que gana almas es sabio, ¿cierto? Y siempre está como esa categoría, digámoslo así, de la inmortalidad del alma, ¿verdad? De la inmortalidad del alma. Y del espíritu, ¿no? Pues que vuelve a Dios para los que son ricotómicos. Es universal, sin embargo, el gran mito del alma entendida como una parte divina en el exilio en el mundo. Mire que eso empieza a construirse en el tema griego. O sea, esa concepción de que el alma está en exilio, de que esa parte de la divinidad está en exilio en el mundo, y como que sometida, como que presa en la corporalidad, o en el cuerpo, en la corporeidad, ¿cierto? Y el cuerpo, entonces, la corporeidad se concibe más bien como algo negativo, como algo de lo que hay que liberarse, que es necesario trascenderlo de alguna manera. Y eso está presente en la mitología griega muy fuerte, mitología que influenció esta del Enuma Elish, esa mitología mesopotámica, muchos relatos del texto bíblico, pero la mitología griega y todas las concepciones griegas del hombre han redundado en el cristianismo de una manera muy poderosa, ¿sí? Platón, por ejemplo, nos habla de la concepción órfica del alma encerrada en el cuerpo como en una tumba.
que el alma está presa, pero también que el alma está como en una tumba, que es el cuerpo, que está castigada en ese cuerpo, que eso es como una especie de castigo. Plutarco y Clemente de Alejandría, que ya de Clemente de Alejandría pues es un padre de la iglesia, narran el origen del hombre de las cenizas de los titanes que habían devorado procedentemente al dios Dionisio. Ojo con esto, porque entonces está el dios Dionisio, que es como un dios bueno, ¿cierto? Un dios bueno. Zeus entonces destruye a esos dioses y eso configura un discurso que es el mito órfico, que tiene el significado de que el hombre participa de la naturaleza titánica, porque los titanes mataron a Dionisio, y de la naturaleza divina, porque Dionisio es un ser divino, ¿sí? Y que el hombre entonces en él tiene como esas dos naturalezas. Curioso eso, es interesante, porque tiene la naturaleza divina por Dionisio, que era el dios bueno al que mataron los titanes, pero tiene también la naturaleza malvada, que es la de los titanes, y esas dos naturalezas coexisten en el hombre, ¿cierto? Y al coexistir en el hombre, la misión del hombre es purificarse a partir de ritos, ir eliminando de él cada vez más el elemento titánico, hasta convertirse en una cosa que ellos llaman el Bacos, que es lograr la condición divina. Bien, hasta ahí los mitos sumerio, acádico, griego e indio. Son muchos más mitos. Hay mucho más que decir de estos mitos, pero estamos haciendo rápidamente un asomo al tema. Nos vamos a meter mucho más en el de Numa Elish dentro de 8 días. Quiero que me reaccionen, díganme cómo ven la cosa, cómo la sienten, cómo la perciben, pero quiero que respondan a esta pregunta para darle continuidad a nuestro tema. Voy a dejar de compartir un momento para verlos. ¿Ven ustedes similitudes entre estos mitos y los relatos de Génesis y los relatos de la Biblia? Sí, no, ¿cuáles? ¿Y qué los hace pensar eso? ¿Quién quiere empezar? Uno nomás. Pastor, de Dale, hermano. hecho sí se ven algunas comparaciones, por ejemplo, con el tema del alma, ¿no? El alma que está involucrada en todo este tema de esos mitos, también pues lo vemos en la Biblia. Me parece importante pues resaltar ese aspecto. Ok, gracias, Hernando. ¿Qué dices tú, Frank? Dale, Frank. Pastor y compañero, buenas noches, bendiciones. Bueno, me llama la atención un poco el de Marduk. El de Numa Elish. Sí, me llama un poco la atención porque es muy similar a relato de Génesis, ¿no? Y bueno, hay mucha similitud, muchas cosas en común, por decirlo así. Es como si, bueno, uno acá quisiera pensar que se copiaron del Génesis, pero en realidad cuando vamos a la historia es lo contrario, entonces eso todavía agranda más el interrogante, ¿sí? Ajá, Pero bueno, sé que hay respuesta a eso también, pero sí me llama mucho la atención acerca de ese que es muy cercano, muy parecido, muy similar al del Génesis. ¿Cuántos de ustedes han estudiado los mitos? Bueno, yo creo que todos los ¿Saben? los O que sea, estamos en tercer semestre, ¿cuál es su concepción mejor? No, porque esta pregunta ya la había hecho. ¿Cuál es su concepción del mito? ¿Qué es un mito? ¿Ustedes quieren que nos metamos de una vez en el tema del mito para que luego avancemos hacia lo que es filosofía griega, pensamiento contemporáneo? ¿Por qué quieren que una vez nos metamos como en una construcción, en una definición, una caracterización de eso del mito, como para que no nos quede en el vacío y volvamos sobre ello dentro de 8 días? ¿O seguimos con la presentación y nos metemos de lleno en el tema del mito en el próximo encuentro? yo estaría fascinado si lo tratamos hoy. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe, de Listo. acuerdo. Metámonos en esa candela, señor. pues.
Eso es una candela muy, muy sabrosa. Pero lo que pasa es que, a ver, para hablar de mito es necesario definir mito, ¿sí? Y para hablar de mito en la Biblia es necesario comprender lo que eso significa. Lo que vamos a dialogar a continuación entonces va a tener mucho que ver. Bueno, va a estar en el libro que les voy a enviar también, ¿sí? Pues se los voy a enviar lo que estoy escribiendo, entonces he hecho como una caracterización, digámoslo así, una construcción de lo que es el mito para compartirlo con ustedes. ¿Está bien? Entonces, bueno, antes de yo entrar a definir eso del mito, quiero escuchar ustedes qué opinan de eso. ¿Qué es el mito? ¿Qué es el mito? Respuestas rápidas, díganme, ¿qué es el mito? Cuando ustedes oyen mito, ¿qué es eso? Historia imaginaria. Una historia imaginaria. Es una historia, ¿Una historia qué? Se me fue, imaginaria. no te escucho. Una historia imaginaria, dice Dairo, muy bien. Frank, ¿qué dice? Los demás. Esto quiero escuchar todos. ¿Qué es el mito para ustedes? Una, una historia Profe. fantástica donde a veces se lleva a la realidad. Una historia fantástica que se lleva a la realidad. Ok, una historia fantástica que se lleva a la realidad. A ver, Fran. Bueno, yo creo, o no sé, pues, o he construido un pensamiento acerca del mito, Ujú, y el mito es una forma de relatar, o sea, una forma del hombre relatar el origen de las cosas, aquello ajá, que no conoce, aquello desconocido, aquello que no sabe qué es. Entonces, Es es la por forma allá, de allá cómo donde le él, dices, allá es, por allá es que le quitas la voz. sigue, sigue. es la forma de él, digamos, relatar eso, acerca de su origen, del origen de la creación, eso donde que el hombre no sabe qué es, y lo Ujú, hace de esta forma fantástica, de esta forma imaginaria, y para ujú. darle como sentido a las cosas, ¿no? Ok, muy bien. Historias que narran acontecimientos sobrenaturales, dice Noemí. A ver, David, ¿qué es el mito para ti? Julio, Sara, Perdón, yo vi, Albeiro. hablo algo, yo creo que es algo que no es verídico, ¿no? O sea, como cuando uno habla Ujú, de un mito es como, no sé, dicen esto, pero no sabemos si fue real o no, si sucedió, como algo que puede ser que no está comprobado 100% si pasó o no. ok, algo que no es comprobado ni comprobable sería, ¿cierto? Exacto, sí. Eh, Ok, Pastor, para muy mí bien. el mito es un relato basado en las creencias de las personas que tengan o culturas, eh, Ujú, básicamente es un relato que muy explica bien. una creencia de alguna cultura o de alguna persona específica. Ok, muy bien. Relata como Para, una cultura, creencia, una cultura. Dale, Julio. para mí también, al igual que Dairo, pues, es una historia imaginaria, que se Ujú, basa quizás que en algo real, pero le da mucha libertad a la imaginación, pienso yo. ok, muy bien. Ujú. ¿Quién me falta? Sara, Albeiro, Y el mito Camille. es un relato Ujú, tradicional, eh, ujú, sagrado, y ujú, que es algo así como simbólico, de carácter simbólico. ujú. Muy O sea, bien, muy que bien. narra acontecimientos extraordinarios, cosas así. Eh, Ujú. bueno, más o menos, Muy bien, sí. muy bien, Noemi. Sí, sí, sí. También, profe, sí, para mí también el mito eh, es una narrativa que busca, ¿cierto? Explicar algo, un fenómeno, algo, algún acontecimiento. Entonces, más o menos lo miro de esa forma. Ok, muy bien. Sara, ¿qué dices tú? Y Albeiro. Bueno, creo que también pienso que, o sea, es como personajes, una narración de personajes simbólicos eh, que de cierta forma se encarnan
como en la naturaleza, en cosas que, como lo vimos hace un momento. Entonces creo que básicamente eso, narración de personajes simbólicos. Ok, muy bien, personajes simbólicos. Albeiro, faltas tú, cierra. Por el chat, escríbanme solo la respuesta a esta pregunta. ¿El mito es verdad o es mentira? Ahí por el chat, mentira, verdad, mentira, verdad. Pum. Sin explicarlo, solo díganme, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué dice Albeiro? ¿Me escucha, Albeiro? Mentira. Ahí por el chat, por el chat. Albeiro, te escucho, no te escucho. Albeiro. Ok, muy bien. Eso tan chévere esa respuesta. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. David dice embuste. Albeiro, ¿tienes sonido? Ahorita tenías. Embuste. Embuste, sí, señor. Dale, Albeiro. No, no te escuchamos. Tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. Bueno, permítame leer lo que he construido, que es bastante, para explicar y precisar eso del mito. ¿Está bien? Eso que llamamos mito. Que lo quería presentar dentro de 8 días, pero ya que hablamos del mito, pues pongámoslo una vez sobre la mesa. Antes de entrar a revisar algunas de las concepciones religiosas más antiguas, en este caso, de lo que vamos a hablar con relación a Génesis, y otras de nuestros contextos regionales, es necesario precisar que todas estas se conocen como mitos de la creación y mitos de la creación de la humanidad. Comprender, por ende, lo que significa el mito y su diferencia con los relatos y con la historia es importante para el entendimiento y la interpretación de dichos relatos, que antes fueron orales y luego se pusieron por escrito. Entender qué significaron para los tiempos en que se construyeron, qué pretenden explicar y cómo configuran a la sociedad es vital para nuestro estudio de antropología. Entender qué significaron los mitos para el tiempo en el que los mitos mismos se construyeron, qué pretenden explicar y cómo configuran la sociedad es vital para nuestro estudio. Un requisito para interpretar correctamente cualquier texto es leerlo según el género literario en el que está escrito, dice Domingo en este libro que les mostré hace un momento. La causa principal que nos interesa es que para adentrarnos en las páginas de los textos bíblicos, principalmente del Antiguo Testamento, en este caso en Génesis también, es necesario tener claridad de lo que es el mito como género literario y de lo que éste significa. Entonces, si usted está tomando nota, lo primero que es importante que ponga en su papel es que el mito es un género literario. Que el mito es un género literario, ¿verdad? Entonces no solo es una construcción fantástica y todo lo demás, es un género literario y hay que entenderlo entonces como literatura. ¿Está bien? Y si yo voy a leer cualquier texto, debo entender en qué género está ese texto escrito. Si es un género narrativo, si es un género diferentes géneros. Tengo que saber cuál es el género, ¿verdad? Porque si no conozco, si yo leo 100 años de soledad, tengo que entender que eso fue una cosa que se inventó, o bueno, que se construyó a partir de García Márquez y otros, que se llama realismo mágico. Y si no entiendo que eso es realismo mágico, pues entonces voy a entrar en una discusión de tipo epistémico, si se quiere, de lo que García Márquez escribió. Pero lo que García Márquez escribe es realismo mágico. Bueno. Muy bien. Sigo. La causa principal que nos interesa es que para adentrarnos a la ya dije eso. En el argot popular, por eso la pregunta es verdad o es mentira. En el argot popular, cuando se habla del mito, inmediatamente viene a la mente algo que es falso. Dijeron ustedes mentira, embuste. Y es una manera correcta de entenderlo cuando se lee, por ejemplo, 10 mitos de las dietas milagrosas. Pues 10 mitos de las dietas milagrosas. Básicamente nos están diciendo que hay 10 mentiras de las dietas milagrosas, ¿cierto? Entonces, decir ahí que es una mentira, pues es correcto.
porque lo que esperamos es que nos muestre la falsedad sobre las dietas. Pero en palabras de DeWitt, en el lenguaje popular, la palabra mito vino a significar nada menos que no es efectivo, no es verdad, es una fábula, es falso, no tiene valor. Y por no ser verdad, lo descartan y desechan. Sin embargo, cuando de literatura se trata, el término mito tiene una connotación, por ende, diferente de entender. Se debe entender de una manera diferente y se debe interpretar de una manera diferente, porque su sentido es diferente. Hans de Witt dice, la voz populi entiende una cosa como mito, pero la ciencia entiende otra. Miremos algunas definiciones. ¿Cómo define mito la Real Academia de la Lengua? La Real Academia de la Lengua dice que el mito es una narración maravillosa, citada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Real Academia de la Lengua. Hans de Witt nos dice que el mito es un relato sobre una acción o acontecimiento de los dioses que tiene lugar al principio y manifiesta el sentido de una realidad, una intención o una costumbre presente. Ojo con esa definición. Un relato, ¿no?, de una acción o acontecimiento de los dioses que tiene lugar al principio, pero manifiesta el sentido de una realidad, una institución o una costumbre presente. Van der Jaag dice, el mito es un relato especial en el que seres sobrenaturales desempeñan un papel significativo. Hablemos de la categoría mito y verdad, que es la pregunta que les puse aquí, a la que la respuesta fue más que todo colectiva, digámoslo así. Casi todos tienen pues la misma definición, tal vez exceptuando a Fran, que dice que en sí mismo es una realidad, pero su contenido es incomprobable, muy parecido a lo que nos dijo también Vivian. Y Ludwig le responde, viejito, eso es discutible, ¿verdad? Vamos a discutirlo aquí, chévere. Las anteriores definiciones, las que acabamos de dar de los tres autores de la Real Academia de la Lengua y los dos autores, dan cuenta de una comprensión del género mito muy distinta a como se entiende en el común de las personas, comparado con la ciencia. Pero allí no se agotan las reflexiones de los autores citados en lo que respecta al mito, como tampoco nuestro interés por esclarecer el término de cara a la búsqueda de una correcta interpretación de los textos bíblicos, en especial algunos que son necesarios para nuestro estudio, sino que es menester pensar dicha diferencia del binomio mito y verdad para confirmar su uso y determinar su validez interpretativa. Observemos lo que los autores dicen al respecto. Citemos a Dimingo, dice Dimingo, abro cita, todas las culturas han utilizado mitos como recurso para dar respuesta a las preguntas existenciales que la humanidad se ha planteado desde siempre. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgió mi tribulación? ¿Por qué el sufrimiento? Y Dimingo dice, estoy citando a Dimingo, los 11 primeros capítulos del Génesis contienen mitos. Pero esto no quiere decir que las narraciones sean falsas. Transmiten verdades profundas acerca de la vida humana, aunque no son narraciones históricas. Déjame termino de citar a los autores y te doy la palabra, Franco. Van der Jaag dice, el mito es un poderoso instrumento para comunicar significado. Se ha utilizado a escala universal para expresar los elementos más fundamentales de la visión del mundo que tiene un pueblo dado. El mito y la verdad fundamental están intrínsecamente interconectados. Y por último cito a de Witt. Hans de Witt dice, abro cita, el mito representa siempre algún pensamiento o diseño fundamental de alguna sociedad en algún momento de su historia. Al convertir este diseño, este pensamiento en un acontecimiento que ocurrió en aquel tiempo, se hace cuestión, ojo, de principios y por lo tanto intocable e inalterable. Pero mire esto tan categórico que dice Hans de Witt. Los mitos siempre son verdad. A ver, Frank.
Eh, profe, es una pregunta que Tírala. tengo aquí, y de hecho usted, hace rato la construí, pero usted tocó algo y me motivó más todavía a hacerlo. Incluso entendiendo la postura de Moltmann, Ujú. en que él dice que dicen que los hombres, al compararse con los dioses, se daban cuenta que eran inferiores a los dioses, inferiores a ellos, ¿cierto? Entonces yo le hacía la pregunta, ¿los mitos quizá fueron creados para responder a esa necesidad de quién es el hombre? Ujú. Claro, básicamente, a ver, el hombre se hace la pregunta por sí mismo, lo que estamos diciendo. Y a partir de experiencias de vida, porque los mitos como relatos fundantes se escriben en momentos históricos, ¿verdad? En un momento histórico de determinada región, para explicar situaciones presentes, como lo dice uno de los autores. Entonces, lo que estoy viviendo en este momento histórico me hace preguntarme por qué es el hombre. Y a partir de mis experiencias de fe, de vida, de familia y de una cantidad de cosas, y de lo que he escuchado, ¿cierto? Porque recuerde que todas estas construcciones literarias primero fueron eh, cosas que los padres contaban, ¿cierto? Y que se repetían de generación a generación y de generación a generación hasta que se fueron poniendo por escrito, hasta que se fueron poniendo por escrito, independientemente de la escritura que se haya usado, cuneiforme, o el idioma que haya sido. Trataban de explicar esa realidad presente. Entonces se construye a partir de, de esas historias orales, de esos relatos orales, no historias, sino relatos orales, se va configurando una concepción de humanidad y de mundo, que lo que va a hacer es explicar para dar fundamento a las prácticas presentes. Entonces, te pongo un ejemplo. Un rey como el de Egipto, como el de Babilonia, que se entiende como un semidios o un dios que encarna a Dios, va a fundamentarse sobre un mito de dioses superiores sobre dioses inferiores y sobre hombres que son todavía más inferiores que esos dioses, y que esos dioses mataron a estos y mataron a estos y crearon a estos para su servicio, porque ese dios tiene una política y tiene una ética donde siempre habrá razas inferiores o seres humanos inferiores que existen para su servicio. Ahora, si toda esa comunidad está convencida de ese mito, entonces van a entender que esa forma de proceder, tanto ética como políticamente, es correcta, porque así fueron creados, porque para eso fueron creados y porque ese fue su diseño. Eso permite entonces que se construya una lógica de la vida, una dinámica cultural que redunda entonces en comportamientos particulares, ¿sí? Y que valida algunas prácticas puntuales. Que valida prácticas puntuales. Vuelvo al ejemplo de Palestina e Israel con todo el tema de Gaza y Cisjordania. Todo ese apartheid y toda esa violencia que ustedes están viendo por las noticias, obviamente ustedes están viendo, o todos nosotros estamos viendo más que todo un solo relato, ¿cierto? Un solo lado de la verdad, que es lo que reproducen los medios, tiene unas fundamentaciones bíblicas. Y entonces muchos están diciendo, no, lo que pasa es que aquí se está viviendo lo que el texto bíblico dice y el texto bíblico autoriza esa práctica. Entonces, date cuenta que hay unos mitos, si se quiere, mitos comillas, fundantes, que están construyendo unas prácticas presentes y validándolas. Y a partir de ellas, entonces, las personas actúan de unas maneras particulares y legitiman sus prácticas, que es la cosa que tenemos que discutir también en este curso. Que lo que les dije está muy en conversación con teología, filosofía, ciencias sociales y todo lo demás, aunque antropología es una ciencia social. Albeiro. Ahora sí me escucha. Claro que sí. Fuerte y claro. Profe, bueno, se viene diciendo que el mito, algunos están diciendo, bueno, no es una realidad. Ahí en el chat vi algo de Frank que dice, bueno, son una realidad, pero no son comprobables. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, ¿quién puede asegurar en este momento así o cómo pudiéramos determinar
que eso es mentira, porque no es comprobable, pero hay asuntos de Dios que tampoco son comprobables. Entonces, habría la posibilidad de que algunos pudieran decir lo mismo de lo que nosotros creemos Sí, claro, y de hecho muchos lo dicen, manifestamos. ¿no? No sé. De hecho, muchos lo dicen, Dios no es comprobable, dicen algunos científicos, aunque la ciencia cada vez más nos verifica y nos muestra a Dios, pero muchos científicos dicen, si no es comprobable, no existe, pues no es real, no lo puedo comprobar, no lo puedo tocar, no lo puedo percibir, no lo puedo ver, entonces no es real, porque solo es real, solo son reales las verdades materiales, es decir, lo que yo puedo experimentar sensitivamente, ¿cierto? Obviamente nosotros sabemos que hay una realidad de fe, ¿verdad? Que hay una realidad de fe que nos constituye, que sí hay historia, ¿cierto? En los textos bíblicos, que sí hay historia en la Biblia, pero también hay literatura en la Biblia, y que a la Biblia es necesario acercarnos también como literatura, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir extraer las verdades ricas, deliciosas y profundas de los textos bíblicos, ¿cierto? Bien, gracias Albeiro. Entonces, miren, estos tres autores coinciden en algo. Yo puse eso en negrillas. Cuando ustedes reciban este documento que estoy escribiendo, lo van a tener. Los tres coinciden en algo: Domingo, Van de Hart y De Witt. Y aquí hay católicos y protestantes, ¿cierto? Hay uno de sociedades bíblicas, hay otro que es de la Escuela de Roma y de España, y Hans de Witt, que es latinoamericano protestante. Bien. Domingo dice que los 11 primeros capítulos de Génesis contienen mitos. Pero, dice Hans de Witt, esto no quiere decir que las narraciones de los primeros 12 capítulos de Génesis, de lo que está hablando, sean falsas. Entonces ya ahí él está diciendo, espera un momentico, son mitos, pero no son falsos. Es decir, son verdad. Pero son verdad en clave literaria. Entonces transmiten verdades profundas acerca de la vida humana, aunque no son narraciones históricas. Y esa diferenciación ya la vamos a precisar en un momento. Van der Haat, en el libro que les mostré de Sociedades Bíblicas, de la interpretación desde una perspectiva antropológica, ¿sí lo ven? Es que eso se ve como borroso, ¿no? Bueno, este libro se llama Interpretación de la Biblia, acercamientos de la antropología, guía para la exégesis y la traducción bíblica. Él dice, el mito y la verdad fundamental están intrínsecamente interconectados. Claro, porque ellos no están hablando de mito desde el mito de la voz populi, sino que ellos están hablando del mito desde la concepción de esta categoría como ciencia, desde la lectura científica del mito, que es desde donde nosotros tenemos que acercarnos, porque esto es un curso de antropología teológica y esta es una escuela de teología. Entonces nosotros no vamos a hablar del mito como los 10 mitos de la dieta, sino que vamos a hablar del mito desde una categoría literaria y desde una concepción científica. Bien. Y por último, De Witt categóricamente nos dice, los mitos siempre son verdad. Obviamente dentro de esa categoría científica. Mito, leyenda e historia. Vamos a ver aquí. Ahora diferenciemos los relatos de mito de otros relatos de tipo leyenda o históricos. El mito, la leyenda y la historia son tres tipos de géneros narrativos que necesariamente deben diferenciarse y comprenderse para lograr incursionar en el mundo de los textos bíblicos sin malentendidos. Por último, revisemos la importancia del género mito para la lectura e interpretación de la Biblia. Domingo, cito a Domingo, abro cita. Un género contrapuesto al mito, dice él, es la historia. Esta busca mostrar qué pasó en realidad y aspira a una correspondencia exacta entre los hechos acaecidos u ocurridos y los eventos narrados. Un género intermedio entre el mito y la historia es la leyenda. Según la definición de la Real Academia de la Lengua, una leyenda es un relato basado en un hecho o personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Es una leyenda. Tiene elementos históricos, un personaje real, pero magnificado, es decir, alterado por la fantasía o la admiración también para enseñar algo. Es desafortunado que la lectura lineal histórica se haya convertido en la característica de lectura e interpretación de un gran sector de la Iglesia, dado que la lectura fundamentalista impide un acercamiento que permita extraer con la mayor profundidad y comprensión
las enseñanzas de los relatos bíblicos. Esta lectura literal, lineal, histórica y fundamentalista de la Biblia supone una negación de la acción de la Biblia a lo largo de los tiempos, la cual es ser releída para aplicarla a contextos particulares. Abro cita para citar a Hans de Witt. Debe estar claro ahora que la lectura que llamamos lineal histórica, un actor, un momento histórico, un autor, un momento histórico, no hace justicia al proceso que llevó la confección del Antiguo Testamento y que fue un proceso de relectura continuada. La lectura lineal histórica no quiere saber nada de la relectura, aunque ella misma lo hace constantemente, porque si no, la Biblia no tendría sentido hoy. Si no hacemos relectura de la Biblia, pues entonces ¿cómo interpretamos y aplicamos para nuestro hoy? Lo que la lectura fundamentalista hace es negarle a los que hicieron la Biblia lo que ella misma hace a cada rato. Releer la escritura para que me ilumine mi mundo y mi vida. Fin de cita. Concluimos en este apartado que el mito es un género literario, que por lo tanto es valioso su reconocimiento para la interpretación de algunos pasajes de la escritura, que al contrario de lo que está popularmente aceptado, tiene un uso científico, por lo tanto es verdad cargada de principios fundamentales que han regido a las sociedades universalmente. Verdades profundas y que nos permiten hacer relecturas importantes de los textos bíblicos. Asumimos que los primeros capítulos de Génesis son mitos, pensándolo desde el punto de vista de la literatura. Bien, ¿reaccionamos de una vez o vamos a tomar café? Ustedes deciden. Cafecito. Bueno, leamos esto que dice Frank y nos vamos. No podemos olvidar que todos los relatos mitológicos, aunque son de diferentes culturas y acercamientos, son relatos de personas humanas, ¿verdad? Que aunque querramos decir que no hay una certeza de verdad, lo que sí es verdad es que sea de donde sea el origen del hombre, es uno solo. Y es quizás por esto que hay mucha similitud entre los relatos mitológicos de la creación. Nosotros partimos del hecho, y esto vuelvo, lo dije hace 8 días, lo dije el martes y hoy soy categórico. Partimos del hecho de que el hombre es creado por Dios. Punto. Y eso yo lo quiero dejar claro en el curso. El hombre es creado por Dios. Punto. ¿Listo? El cómo, ese es otro tema. Ese es otro tema. Y ese tema no es la discusión de Génesis. Porque Génesis y los relatos de creación del capítulo 1 y 2 no es un género histórico, literariamente hablando y científicamente hablando. No es un relato histórico. Sino que hay que leerlo entonces en esa clave mitológica que nos están proponiendo los 5 autores que vamos a citar y de los que estamos hablando. Vamos al café y volvemos. Son las 8:20, volvemos 8:30 para cerrar. Es la otra manera de construir un discurso fundante a partir de otras posibilidades y a partir del ser de Dios, ¿sí? Que me parece maravilloso. De hecho, me parece maravilloso su inicio. En el principio creó Dios. Porque parte de un hecho puntual. Dios es. Punto. Y eso jamás se discute en la Biblia y jamás se debate en la Biblia y jamás se demuestra en la Biblia. La Biblia no se preocupa por demostrar la existencia de Dios. Dios es y punto. ¿Mm? Y es un Dios que luego se encarna en la persona del Hijo, ¿cierto? La persona del Hijo se encarna y camina entre nosotros y es una de las cosas más maravillosas también de la verdad bíblica. Bien, Fran. Bueno, primero que todo quiero decir que después que yo hable quiero escuchar Ludwig, que no lo he escuchado hoy. Está como perdido el hombre. Ahí apareció, ahí le puso la apareció. cámara. Ok, dale, Fran. Quiere debatir con Willy. Sí, hermano, eso qué cosa, man. No, profe, ahora viendo el mito como un relato, más como como un género literario, pues
podemos pensar un poco en que no nos debe preocupar si encontrar mitos entonces en el relato de Génesis. Sí, porque es solamente un género literario el cual está tratando de explicar una verdad de tal forma de que nosotros podamos comprenderla o de que la humanidad la pueda comprender en este sentido, ¿no? Solamente que hay que acercarnos al libro, al relato, entendiendo que es un género literario mitológico. Eso por ese lado dijo un amigo mío, que usted conoce también. Por otro lado, me llama mucho la atención al respecto del que, bueno, de que Génesis tenga relato mitológico y en contraparte a lo que estamos acostumbrados a entender o lo que sabemos acerca de mitos. Puede chocar muchas veces con lo que uno ha creído, ¿no? Y con lo que uno ha concebido durante toda la vida. También por ese lado. Y por otro lado, bueno, cuando también yo quiero ampliar un poquito el comentario que hice en el chat. Cuando lo hice fue pensando precisamente en eso. Estamos seguros de que nosotros y de que la humanidad es creación de Dios. Entonces, de eso no fallamos. Y entonces por eso digo yo que la similitud de todos esos relatos. Todos estos relatos, aquellas personas que tienen estos relatos también fueron creados por Dios y también ellos quizás tienen una cultura, también tienen una cultura de voz a voz, de orabilidad, y que la traen de lo antiguo y quizás del mismo que se la contó a Moisés, viene también de esa misma fuente, ellos también la contaron, solamente que tuvieron algunos matices diferentes o algo. Yo lo entiendo de esa manera, pues mi mente llega a entender esto así, ¿no? Entonces, por eso se ve que hay aquí similitudes en cuanto a esto. Ok, sí, señor. Muchas gracias, Fran. Me gusta eso que dices, ¿no? No nos debe dar miedo. Yo sé que es difícil, y es difícil por nuestra construcción teológica. No sé, no le estoy escuchando, seré yo solo. ¿No me escuchas? ¿Ya me escuchan? Sí, pues Hola, ¿me escucha. escuchan? Sí. Ok. Yo sí, Listo. sí. Decía que no nos debe preocupar. Miren lo que este autor que les presenté de la interpretación de la Biblia, de los acercamientos de la antropología de las sociedades bíblicas, dice, lo cito: un enfoque antropológico de los relatos de Génesis interpreta este texto bíblico como mito y leyenda vueltos a contar. Esto resulta evidente en la Biblia misma y se elabora más en tradiciones teológicas cristianas. Solo podemos concluir que un enfoque antropológico es decisivo para descubrir los estratos más primitivos del significado oculto en el texto y construye un instrumento sumamente valioso en la exégesis bíblica. El traductor de la Biblia debe reconocer el lenguaje mitológico típico de pasajes específicos y respetar en su traducción el registro lingüístico del mito. Perdón. O sea, es interesantísimo, ¿sí? Pero es nuestra construcción teológica de vieja data y de larga data la que nos genera la crisis. Pero pues estamos en la escuela de teología, en los procesos formativos. Obviamente usted no se va a parar el domingo a decirle en el púlpito a la gente, voy a predicar hoy sobre el mito de Génesis 1, ¿cierto? Usted va a decir, vamos a predicar en Génesis 1. Y ya, si usted no va a pararse a decir en la iglesia el domingo, hermanos, les voy a demostrar por qué eso es un mito. No, pues no meta a la gente en problemas, ¿verdad? Haga el ejercicio interpretativo, porque al final lo que se hace en la predicación es la relectura de esa palabra de Dios que ilumina, como dicen Al de Guy, mi mundo, mi vida, y me ilumina a mí, ¿cierto? Todo el tiempo estamos haciendo relectura de la Biblia para poderla aplicar a nuestro presente. Imagínense, un texto bíblico que se escribió que se predicó en tantos, que se escribió a lo largo de tantos años en momentos históricos y en contextos culturales, sociales, literarios, totalmente distintos a los nuestros. Hombre, no podemos sino hacer relecturas de los mismos para poder, pues, aplicarlos a nuestro presente. Si no, la Biblia misma sería una cosa que no tendría sentido, ¿sí? ¿Por qué me va a venir usted aquí a hablar a mí de la historia de Israel? Si usted aquí, hábleme de la historia de Colombia, por ejemplo. O sea, eso es una cosa supremamente clara, que yo tengo que traer eso para hacer relectura. Por eso la interpretación es contextual, ¿verdad? Por eso la interpretación es contextual.
Dice Frank que ya Luger está por... Entonces, es eso, ¿sí? Rudolf Bultmann es un teólogo muy controversial, al igual que Karl Barth, que habla mucho del mito, ¿no? Y él habla de la desmitologización de la Biblia para encontrar la verdad. Pero Bultmann era un pastor de una comunidad rural. Y en los escenarios teológicos era denso, profundo, iluminó mucho al catolicismo también, porque recuerden que grandes pensadores de católicos como Rahner y como Ratzinger, que fue papa, fueron influenciados por Bultmann, por Tillich y por Barth. Su pensamiento fue influenciado por pensadores protestantes. Porque aún en los escenarios teológicos, esa discusión que nosotros, ese sentido anticatólico que nosotros tenemos, que no es ni siquiera nuestro, sino que nos fue importado a partir de las prácticas de evangelización y las prácticas misionales que se dieron en Latinoamérica, que aquí no tenían por qué darse como se dieron. En la teología eso toma una matiz distinta, ¿no? Toma una matiz distinta y uno dialoga con los autores. Bien, ¿alguien más quiere anotar algo? ¿Están tranquilos? ¿Ha sido clara la presentación? ¿O la cosa está más compleja? Pues sí, pues digamos que sí, ha sido clara la ¿Sí a qué? presentación. ¿Sí a cuál de las dos? Porque... bueno, ok, sigue, ya lo estaba aclarando. Ha sido clara pues la presentación, pero pues de todas maneras está entrando uno a, ¿cómo se diría? A un mundo desconocido, como su merced, mitos que pues uno desconocía totalmente, entonces es las dos, un poquito de las dos cosas, ¿no? Clara la presentación, pero pues no deja de ser compleja en su Claro. aspecto. Me bloqueó. Claro, pero por supuesto que es compleja. Además de que estamos haciendo academia y de alguna manera en la academia deconstruimos, ¿cierto? Y aquí estamos deconstruyéndonos de alguna manera. ¿Sí? De alguna manera estamos deconstruyéndonos. Ahora, cuando nos acerquemos, van a leer a Hans de Witt, que me parece muy interesante. No pude encontrar el libro de Severino Croato. Si lo encuentro, se los comparto, porque Hans de Witt toma mucho de Croato, también un predicador y teólogo latinoamericano, protestante. Sobre los primeros capítulos del Génesis. Pero recuerden que es un ejercicio de interpretación, por eso el tema exegético es clave aquí. Porque es lo que me va a permitir extraer las verdades profundas y ricas. Miren, yo llevo 5 años estudiando Génesis capítulo 3. En esos 5 años lo he predicado 4 veces. Discutiendo con eso de la serpiente, con eso de la desobediencia como pecado, como primer pecado, ¿cierto? Como que la desobediencia es la raíz del pecado, discutiendo un poco con eso, discutiendo con eso de pecado original también, ¿qué es eso realmente? Con eso vengo dialogando con eso hace rato, ¿sí? Ok, buena pregunta, Julio. Si el mito es una realidad, ¿dónde fue el punto de quiebre para que nosotros, para que ¿cómo es? Si quieres, habla del micrófono porque aquí te faltó algo en la... El mito es una realidad. Si el mito es una realidad, ¿dónde fue el punto de quiebre? Que para nosotros no es algo real, sino falso. Eso es el argot popular, que se comenzó a usar la palabra mito para decir cosas como los 10 mitos de las dietas. ¿Sí? Entonces, ya ahí, en esa construcción verbal, digámoslo así, en esa frase, ya te están diciendo que el mito es una mentira. Y porque se fueron construyendo entonces discursos que fueron configurando al mito como mentira. ¿Cuál es la razón y el génesis de eso? No la podría decir ahora, solo podría tener supuestos, suposiciones. Pero en el argot popular se fue desconfigurando, pero también es
el alejamiento de entenderlo como un ejercicio científico. Hay un autor, es que en este momento me va el nombre, que se conoce como el padre del mito. Se me va el nombre en este momento, que es un autor que vale la pena leer porque es el padre del mito. O sea, recuerden que el mismo Platón habló del mito de la caverna, recuerden, ustedes que son estudiosos y juiciosos. Y el mito de la caverna, ¿de qué estaba lleno? De verdades profundas. Y un grupo de hombres en una caverna que veían una luz que trataba hasta que uno salió y se dio cuenta que era libre. O sea, es ese ejercicio literario mitológico que tiene que ser interpretado porque no hay otra forma de decir algunas verdades profundas. No hay otra forma de decirlas, sino es a través de un género literario como el mito. Eso lo van a encontrar con Hans de Guy también. Bien, ¿alguien más? Me quedan 15 minutos. A ver si alcanzamos a terminar este asomo. Rapidito acá. Vamos a ver. Profe, para mí, también es cierto, haciendo un análisis y mirando en sí en todo lo que se ha explicado sobre los mitos, que también tiene que nos da esas pautas sobre el origen mismo, ¿cierto? De la misma, desde el Génesis, de esos textos bíblicos. Y puedo mirar también que el mito también es parte donde que se puede mirar como en el Nuevo Testamento sobre los evangelios, sobre una parábola que recoge y nos habla sobre la misma naturaleza, ¿cierto? Sobre la misma naturaleza y nos trae eso a nosotros. Entonces, más o menos también algo narrativo sobre las parábolas, ¿cierto? Las parábolas de Jesús, el ejemplo con la misma naturaleza y todos los tiempos y más o menos así lo puedo yo enfocar, entender. Sí, muy buena ilustración, porque eso está dentro de la lógica literaria y dentro de eso que se llama metáfora, que es tan importante en el relato bíblico. ¿Sí? Las parábolas son ejercicios literarios de alguna manera metafóricos, ¿verdad? Cargados de verdades profundas, pero no necesariamente es que un hombre tenía 2 hijos y el uno le dijo al papá, dame todo lo que es mío, que me voy, y se fue y me lo malgastó y se lo fumó y se lo comió, y el otro entonces lo dio a muerte y no quería que viniera. Y es una parábola que hasta hoy ilumina nuestra vida de fe, que la revisamos de una manera interesante cuando vimos el curso de Evangelio el primer semestre, los antiguos, que lo veré, que la revisaremos con los nuevos también en un momento. Y está ahí, está presente. Sí, seguramente en el segundo semestre del próximo año. Pero que es una parábola cargada de verdad. Eso es el acercamiento literario de los textos bíblicos. ¿Sí? Y que esos elementos literarios, yo no sé si creo que ustedes les dieron como recurso de clase un artículo que yo escribí sobre ética del liderazgo. Y en ese artículo de ética del liderazgo hago un acercamiento, no una interpretación profunda, pero me acerco al texto de Marcos literariamente, un acercamiento literario. Y entonces hablo de las repeticiones, hablo de la repetición como elemento literario, como recurso literario, que usa el autor de Marcos con relación a las veces en las que Jesús habla de su muerte, ¿sí? Que no necesariamente pasó así, pero que al estar en el texto bíblico, en esa repetición y marcado de esa manera puntual, nos da una enseñanza profunda y nos revela una verdad profunda. Ilumina entonces nuestra interpretación y nuestra vida. Es básicamente eso. Bien, déjenme a ver si podemos rápidamente, por lo menos desde los enunciados, trabajar con estos señores. Filosofía griega, concepciones de la filosofía griega y el pensamiento cristiano de la antropología. Platón, que ilumina mucho o que informa mucho a nuestra teología con relación al alma y al ser humano. Para Platón, entonces,
digamos que Platón se ancla en eso que dijimos al inicio de este encuentro sincrónico de hoy, a eso de la visión religiosa del orfismo, ¿cierto? Y es también Platón el primer filósofo, podríamos decir, que construye un concepto antropológico completo, un paradigma antropológico completo. Por eso no estamos hablando de Sócrates, aunque en los estoicos y en los epicúreos hay unos elementos también de este asunto posteriormente. Y este Platón entonces construye su concepto antropológico, su paradigma antropológico, a partir del concepto del alma, la cual entiende como la parte esencial del hombre. Platón va a decir que el alma es la parte esencial del hombre, que la característica fundamental del alma es que es inmortal el alma, ¿cierto? Que el alma es inmortal, que por ende entonces no es creada, sino que es principio de movimiento del cuerpo. Es principio de movimiento de ella misma y del cuerpo. Voy a citar a Platón en el libro Fedro. Dice, cada alma es inmortal. De hecho, lo que siempre se mueve es inmortal, mientras que aquello que es movido por otro, cuando cesa el movimiento, cesa también de vivir. Por tanto, solo lo que se mueve por sí mismo no cesa jamás de moverse. En cuanto que no deja jamás a sí mismo, es más fuerte y es principio de movimiento también para las otras cosas que se mueven. Filosofía. Porque se ha demostrado que es inmortal lo que se mueve por sí mismo, nadie se avergonzará de afirmar que justamente esta es la esencia y la definición del alma. Por tanto, necesariamente el alma debe ser ingenerada e inmortal, es decir, el alma no fue generada. Platón entonces diferencia claramente el alma incorpórea, principio de vida e inmortal, de la realidad corpórea que tiene características opuestas, es decir, que es mortal y que es creada o que es generada. ¿Vale? Esa es pues una concepción, digamos, de Platón, a grosso modo, porque para decir de Platón en esto es mucho, pero sigamos diciendo esto por un momento. En la visión platónica, el alma entonces es la esencia del cuerpo. Existe antes que el cuerpo y es independiente del cuerpo. Su unión con el cuerpo es el fruto de una caída. Es interesante. Es fruto de una caída y constituye para ella, el cuerpo, una prisión. De esta unión, el alma debe liberarse. Yo recuerdo, siempre que pienso en Platón y su concepto y su antropología, recuerdo cuando me convertí, cuando era un bebecito espiritual. Y yo hacía una oración, seguramente por la enseñanza que había recibido, porque yo tendría 3 meses en el evangelio, pero yo oraba, siempre me ha gustado orar bastante. Oraba horas. Y en mi oración yo le decía, Señor, libérame del cuerpo. Libérame del cuerpo. Esa era una oración. Yo ayunaba y oraba y le decía, Señor, yo quiero que tú me liberes del cuerpo para estar en mejor relación contigo. Entonces ya ahí había una teología en mí que decía que el cuerpo era malo y que el espíritu y el alma eran buenos y que necesitaba liberarme del cuerpo para estar en una mejor relación con Dios. Claro, yo lo que le estaba diciendo a Dios era como que me matara, ¿no? Ahora que no me pongo a pensar en eso, yo digo, oiga, ahí le está diciendo a Dios como que me matara. Eso era como una ideación suicida. Y libérame del cuerpo, o sea, mátame para estar contigo, aunque yo no lo entendía como muerte, sino que lo entendía como una experiencia espiritual, como que mi cuerpo se apagara, como que mi cuerpo se detuviera y que fuera mi ser espiritual el que se fortaleciera. Pero de alguna manera, en lecturas para mí un poco, quizás erróneas, podría decir, de Pablo, uno encuentra que esa teología se ha reproducido mucho en Occidente y mucho desde nuestra teología cristiana, como una concepción de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, de que el cuerpo es malo y el alma es bueno, y de que el espíritu, también sé que han escuchado esto, de que el espíritu y el cuerpo luchan por el alma. ¿Sí? Esa es la concepción de ¿cómo se llama? Wiseman Nee, el hombre espiritual, ¿sí? Que el alma está como en el centro y el espíritu acá, y el espíritu tira para arriba, pero el cuerpo tira hacia abajo. Y de hecho hay como una canción por ahí que habla de eso, ¿cierto? La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba y todo este asunto.
Pues sí, tuvo misericordia y no me mató, hermano, el Señor, aquí estoy todavía. Bendito Dios. Yo me imagino a Dios escuchando mis oraciones diciendo, ay, este tónico no sabe lo que dice. Pero de eso se trata, ¿sí? De irnos configurando, de irnos construyendo, pero de ir pensando de dónde es que sale eso que nosotros decimos y pensamos. Entonces, la meditación filosófica, según Platón, es la forma de ascexis moral, es decir, de limpieza moral, que sirve para liberar progresivamente el alma de la ignorancia y de la opinión, es decir, liberarla de esa cárcel que es el cuerpo. Aristóteles se separa, ustedes saben que Platón era discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platón. Aristóteles se separa un poco de esa concepción platónica, le da una valoración diferente al cuerpo. Para Aristóteles el cuerpo no solamente es la prisión o una prisión de la que hay que liberarse, sino que es la sede natural del alma. Recuerden que para Platón es una cárcel. El alma está en el cuerpo a causa de la caída. Platón hablaba del mundo de las ideas, y del mundo material, y el mundo de las ideas era el mundo espiritual, era el mundo perfecto, y el mundo natural o material era el mundo imperfecto, el mundo caído, la prisión, la cárcel. Aristóteles configura eso de una manera distinta y dice, si bien el cuerpo también para él no es bueno, no necesariamente es bueno, no obstante dice, sí es la sede natural del alma, es decir, el alma debe habitar, digámoslo así, en un cuerpo, ¿sí? Y Aristóteles entonces plantea una cosa que también se escucha mucho hoy en día, y es esa concepción que él construye de los 3 tipos de alma. Yo sé que ustedes han escuchado eso. El alma vegetativa, que es el alma de las plantas, el alma que simplemente es un principio de vida. Luego habla del alma sensitiva, que es el alma animal, ¿cierto? Que es un alma que además de poseer vida también siente. Y luego habla entonces del alma racional, que es la propia del ser humano, que tiene todas las funciones anteriores, pero además es capaz de pensar, ¿sí? Entonces, el alma racional, entonces diría Aristóteles, es la que tiene el hombre. Por eso el hombre no posee 3 almas, sino una, porque es un alma que contiene las otras características. Estoy corriendo aquí un poco para dar cuenta de estas concepciones antropológicas en la historia. Aristóteles habla también de la inmortalidad, y habla de la inmortalidad desde el punto de vista del intelecto, ¿cierto? Del intelecto. Entonces él dice también que el alma es la única divina e inmortal, pero recuerde que para él el alma es racional, entonces el alma es más elevada porque es puro intelecto y es la única divina e inmortal. Aunque hay diferencias entre Aristóteles y Platón, no obstante, Aristóteles concuerda en Platón en que el carácter del hombre es su racionalidad, es decir, que el hombre es el único animal que tiene razón, y que pues esa razón es una razón que le da una utilidad, ¿cierto? Que lo hace útil y que lo hace justo y que separa pues como una cosa de lo otro. Bien, Plotino, hablemos del señor Plotino, que va a recoger todo esto y va a construir una categoría antropológica bastante interesante, porque la concepción dualista que ve al hombre compuesto de alma y cuerpo, que es un motivo constante del pensamiento griego, el dualismo, ojo con eso del dualismo, ¿cierto? Ojo con eso del dualismo, que a mí me parece que es una de las cosas que más daño ha hecho al cristianismo de hoy, porque el cristianismo de los padres, en la patrística que está por acá, peleó con el dualismo, debatió con el dualismo y tumbó el dualismo, porque el dualismo es un pensamiento gnóstico, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso ha vuelto a tomar mucha fuerza en el pensamiento teológico y en el pensamiento cristiano, eso del dualismo, ¿sí? Y ahora ese dualismo nos lleva a construir unos binarios, y unos binarios que son supremamente peligrosos y profundamente dañinos para la humanidad. Entonces esa concepción dualista que ve al hombre compuesto de alma y cuerpo es un motivo constante en el pensamiento griego, a pesar de las diferencias con relación a la valoración corpórea, aunque uno siente que hay más valor en el cuerpo y otros consideran que hay menos valor en el cuerpo, uno lo ven como estado, como lugar natural del alma, otro lo ven como prisión del alma. No obstante, esa concepción dualista está siempre ahí.
El alma no es forma del cuerpo, es más, eh, 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 digamos que el alma es la que tiene como unos caracteres o unas características divinas, unidad, indivisibilidad, ingenerabilidad, incorruptibilidad. Entonces todo eso está en el alma, pero está inmersa en el cuerpo. Dice Plotino, está como en exilio, o sea, está exiliada, dice Plotino, entre las cosas materiales. Y el alma ahí se debate entre las necesidades físicas, el instinto, la inconsciencia y su tensión a la liberación, a despertar, como a regresar, para volver a su propiedad de realidad de alma, para volver a la pureza de alma, de eliminar todo lo que es extraño y retirarse de su propia interioridad. Voy a citar a Plotino rápidamente. Dice Plotino, no es saliendo del alma que se puede ver la sabiduría y la justicia. El alma ve estas cosas en sí misma, en su reflexión sobre ella misma, en su estado primero las ve en sí como estatuas llenas del óxido del tiempo, que ella limpia. Es como si se tratase de un oro que tuviese un alma y se liberase de todo el fango que lo cubre, el cuerpo, ¿no? Eso sería el principio. En la ignorancia de sí no se vería como oro. Posteriormente se admiraría a sí misma viéndose aislado y no desearía tener otra belleza extraña, sino que sería tanto más fuerte cuanto más se lo dejara a sí mismo. Entonces hay que purificar el alma. Todas esas ideas ahí. A ver, ¿qué más digo de Plotino? Digamos que la filosofía de Plotino, por este componente religioso y místico, porque Plotino ya le trae un componente religioso, eso que decíamos hace un momento, impregna la metafísica de muchos pensadores cristianos y constituirá por siglos el esquema desde el cual se interpreta el platonismo, como esa concepción de que el alma debe purificarse, debe limpiarse, debe salir. Bien, la síntesis de la concepción griega la tienen ustedes en el Moodle. Ahí hacemos como una síntesis a partir de los autores de la concepción griega, lo mismo que de la concepción religiosa. Ahí están como los síntesis, como los resúmenes de esos pensamientos. Y permítame terminar, si alcanzo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 9 en punto. Ustedes me dicen, ¿terminamos? Claro que es que nos faltan 2 diapositivas. No, terminemos dentro de 8 días, entramos con esto, para que hablemos de estos señores que son supremamente interesantes y del pensamiento cristiano. Y digamos que aquí está todo el pensamiento cristiano, de la patrística, algunas concepciones desde el Antiguo y el Nuevo Testamento y del Medioevo. Y nos metemos entonces con Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. De Entonces, acuerdo. sí, terminemos porque falta harto. Sí, quedarnos es quedarnos hasta como 40 minutos más. Les voy a mandar el libro de Hans de Guy, les voy a decir qué capítulos leer. Les voy a decir qué capítulos leer y vénganse leídos. Vénganse leídos. Todo lo que estoy diciendo está construido en el documento que estoy haciendo. No está todo en el libro de Moodle porque no quise sino poner algunas cosas. Después decidí que mejor es poner algunas cosas más bien en clave de síntesis ahí. Al final no sé si ponga todo o les mando más bien el trabajo que estamos escribiendo para que ustedes pues lo tengan. De algo les puede servir, aunque sea para coger eso y deconstruirlo y hacer una contestación a eso que también sería supremamente valioso porque pasa en la academia. Bien, preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, acciones. Una palabra para cerrar el curso de cada uno. Comienzo según mi pantalla. Una frase, ¿con qué te quedas hoy, Frank? Con eso lo escucho a todos al final. Rápido, tenemos 10 minutos para terminar. Entonces, Frank, ¿con qué te quedas de hoy? El mito, un género literario. Ok, Edilson. Rápido, rápido. David. Seguir aprendiendo más para entender mejor la escritura. Ok, Ludwig. El mito es una mentira desde el punto de vista en el que lo tomemos, desde la cultura en la cual estemos, hagamos parte.
Interesante, interesante pensamiento. Julio Vázquez. El mito como verdad, mirando Ok, desde el origen antiguo. muy bien. Vivian Rojas. Génesis, una verdad que trasciende los mitos. Oh, eso está interesante. Eso vamos a hablar dentro de 8 días. Porque realmente el relato de Génesis es un antimito. Bien, Albeiro. Voy casi por la misma línea de la hermana. Génesis, una contrarrespuesta al mito de Enuma. Muy bien, el Enuma Elish. Sin copiarse, Hernando. Albeiro. No, obviamente tengo que ir tomando copia, papi. El mito, realidad o mentira. El mito, realidad, mentira. Muy bien, muy bien. Rubén Gómez. El mito en géneros narrativos. Bien, Dairo Cermeño. El mito desde la cultura desde el pensamiento griego. Ok. Yamile Arrieta. Me quedo con eso de los primeros 11 capítulos del Génesis, que son unos mitos. Eso, me quedo con eso, me dejó pensando. Ok, bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de eso dentro de 8 días. Va a ser rico, va a ser rico, va a ser de mucha bendición. Bueno, ok. Gracias, hermana. ¿Edilson llegó o no llegó? ¿Fue para dónde fue? Aquí Edilson no estoy. llegó. Ah, sí llegó. Sí, Listo. señor. ¿Con qué Le te dio quedas? sueño. ¿Con qué te quedas de hoy, Edilson? Bueno, ¿con qué me quedo? Pues con lo que básicamente había hecho hace ratico, ¿no? De eh, cómo las diferentes mitologías asemejan al relato bíblico o el relato bíblico a las mitologías. Y en eso, pues lo que su merced nos enseñaba en Fusa de cómo las leyes levíticas asemejaban mucho a los códigos Hammurabi. Entonces, como tanto relato paralelo a la Biblia, ¿no? Claro. O la Biblia paralela a muchos relatos, porque esos relatos son más antiguos Sí. que los de la Biblia, ¿no? Por Era ejemplo, lo que... el Enuma Elish, si lo dijiste, también lo dijiste, y ese es el orden. El Enuma Elish es muy anterior a los relatos de Génesis. Pero bien, Sí. eso lo vemos dentro de 8 días. Bueno, muchachos, buena noche, descansen. Nos vemos el martes. Ahora les pongo el librito a más tardar mañana en la mañana, pero voy a tratar de hacerlo ahora. Solo quiero especificar los capítulos que quiero que lean. Es delicioso. Usted se pone a leerlo y eso se le va el tiempo, que es riquísimo leerlo para los que somos interesados en hacerlo. Cuídense. Un abrazo. Fernando, nos cuentas cómo sigue tu esposita. Chao, chao, bendiciones. Chao, Claro que gracias. sí, pastor. Muchas Bueno, gracias. bendiciones, pastor. Que descanse. Muchas gracias. Bendiciones.